Por definición, una función es derivable si y solo si existen todas sus derivadas direccionales en ese punto. Más adelante vamos a ver que eso no necesariamente implica que sea diferenciable. Esa es una de las grandes diferencias entre funciones de variable real y funciones de varias variables. Cuando se trabaja en una función de variable real, la derivabilidad y la diferenciabilidad tienen la misma jerarquía. Es decir, si es derivable en un punto, es diferenciable en ese punto. Y viceversa. Si es diferenciable, es derivable. Pero en funciones de varias variables no necesariamente es así. Puede ser derivable en un punto y puede que no sea diferenciable en ese punto. Entonces más adelante vamos a ver la definición de función diferenciable. Y vamos a ver un ejemplo de una función que es derivable en el punto, pero no es diferenciable en ese punto. Vamos a ver un ejemplo para demostrar que una función es ejemplo 1. Entonces, determine si esta función x cuadrado por y sobre x cuadrado más y cuadrado para xy diferentes de 0, 0 y 0 para xy igual a 0, 0 es derivable. Entonces, específicamente en el punto 0, 0. Esa es una función que nosotros anteriormente habíamos analizado su continuidad. Demostramos que es continua. Vamos a ver si es derivable en el punto 0, 0. Bien, para que sea derivable en el punto, debo demostrar que existen todas las derivadas direccionales. ¿Ya? Pues eso es lo primero que debemos tener presente. Por definición, f es derivable en 0, 0, si y solo si existen todas las derivadas direccionales en 0, 0. Ahora la pregunta es, si son infinitas derivadas direccionales, ¿cómo voy a hacer para demostrar que existen todas? Exactamente, definimos un vector cualquiera, es decir, no vamos a particularizar especificando sus componentes. Entonces definimos CAB igual a A, B, tal que A cuadrado más B cuadrado es igual a 1. Ya, eso sí especificamos, tiene que ser unitario. Y aplicamos la definición con este vector. Entonces la derivada de f a lo largo de la dirección b en el punto 0, 0, ¿verdad? De acuerdo a la definición que se estudió en la clase anterior, es el límite cuando t tiende a 0 de la función evaluada en el punto que es 0, 0 más t por el vector, que en este caso lo estoy expresando en forma general. Entonces yo debo demostrar que ese límite existe para cualquier vector AB, menos la función evaluada en 0, 0 sobre t. Esto es igual al límite cuando t tiende a 0 de la función evaluada en 0 más t por a, o sea, t por a, 0 más t por b, menos f de 0, 0 sobre t. Y recordemos que t tiende a 0, por lo tanto, t por a, t por b no es el punto 0, 0. Entonces, ¿dónde voy a evaluar t por a, t por b? ¿En qué parte de la función? ¿En la parte que es para xy diferentes de 0, 0 o en la parte que es xy igual a 0, 0? Diferentes de 0, 0, porque recordemos que t tiende a 0. Entonces, estos argumentos no son iguales a 0. Tienden a 0. Entonces, en la regla de correspondencia, no, se escoge la parte que es la que conviene, en este caso t por a y t por b. Nos queda t, o sea, esto es igual al límite, cuando t tiende a 0, queda t por a al cuadrado, por t por b,
todo eso sobre t por a al cuadrado más t por b al cuadrado. Menos la función evaluada en 0, 0, que eso está especificado en la regla de correspondencia, que es 0 sobre t. Y aquí hay que hacer las simplificaciones del caso. Entonces nos va a quedar límite cuando t tiende a 0. En el numerador nos va a quedar t al cubo por a cuadrado por b. En el denominador nos va a quedar t cuadrado como factor común y con el t de abajo t al cubo, que multiplica a cuadrado más b cuadrado. Se simplifica t al cubo y nos queda a cuadrado b sobre 1, porque recordemos que el vector es unitario. Entonces a cuadrado más b cuadrado es 1. Por lo tanto, la respuesta es a cuadrado por b. ¿Qué estaremos demostrando con eso? Que el límite sí existe, pues no, ya dependiendo de cuál sea la componente a, cuál sea la componente b, entonces vamos a tener un límite. Entonces esto de aquí es un número real, pertenece a los reales, por lo tanto f sí es derivable en 0, 0. Ahora, también hay unos corolarios que ya se conocen por funciones de variable real, que se los puede utilizar para ciertas funciones. Por ejemplo, ¿qué funciones son derivables? Polinómicas, senoidales, exponenciales, racionales en su dominio. Entonces esas son funciones que ya sabemos que son derivables. Corolario. Si f que va de u su conjunto de Rn en R es polinómica, exponencial, senoidal, racional, f es derivable en su dominio. Entonces esas son funciones que se sabe que son funciones derivables. Ahora, la de aquí es un poquito diferente porque esta es una función racional, pero en este conjunto de puntos. Y justamente en el punto donde hemos podido analizar, ¿no?, tiene ahí una expresión diferente. Entonces aquí sí había que usar la definición. Aquí lo que podemos decir, por ejemplo, es que es derivable en todo xy diferente de 0, 0. Porque en todo xy diferente de 0, 0 se comporta como una función racional. Pero justamente en el punto 0, 0, donde recordemos que tiene una discontinuidad evitable y nosotros redefinimos la función y dijimos que en 0, 0 el límite lo íbamos a calcular para que la imagen sea igual al límite. Justamente en 0, 0 ya no se comporta como una función racional, o sea, ya es una función diferente. Entonces aquí sí había que analizar la derivabilidad usando la definición. Lo mismo pasa con las derivadas parciales, ¿no? Hay derivadas parciales que a uno le piden específicamente en un punto. ¿Ya? Si en ese punto la función tiene algún cambio en la expresión de la imagen o hay alguna indeterminación que se solucionó redefiniendo la función, hay que utilizar la definición de límite. Vamos a ver a continuación un ejemplo para que quede claro esto, ¿no? Vamos a suponer que usted le dice, determine la derivada de f con respecto a x, la derivada de f con respecto a y de la función f de xy igual, vamos a suponer x cuadrado menos y cuadrado sobre x a la cuarta más y a la cuarta para xy diferentes de 0, 0 y 0 cuando x, y
es igual a 0, 0. O sea, nos piden hallar expresiones para las derivadas parciales, en otras palabras. En este caso son las derivadas parciales, no son las direccionales. Bien, entonces lo que tenemos que notar es que la función está definida por conjuntos. O sea, en este conjunto de puntos tenemos esta expresión, que solamente tendría problemas cuando x y y sean iguales a 0, 0, pero 0, 0 no forma parte de este dominio. Y justamente en 0, 0 la imagen es 0. Entonces, para todos los puntos x y y diferentes de 0, 0, nosotros la podemos tratar como una función racional. ¿Sí? Y sus derivadas parciales pueden ser calculadas como se lo hace normalmente para una función racional. Pero, como nos han pedido, en general, la regla de correspondencia de la derivada de f con respecto a x, no me están diciendo que en el punto 0, 0, como en el ejemplo anterior. Entonces eso significa que yo tengo que dejar una regla de correspondencia para la derivada parcial con respecto a x, otra regla de correspondencia para la derivada parcial con respecto a y. Entonces para los puntos que sean diferentes de 0, 0, la función se comporta normalmente como una función racional. Entonces podemos anotar lo siguiente, ¿no? Para puntos x, y diferentes de 0, 0, se puede calcular la derivada de f con respecto a x, derivada de f con respecto a y, empleando teoremas de derivación.